Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro de los Hechos, en su cuarta parte. El mensaje de Pedro hizo una profunda impresión al darse cuenta esta gente de la magnitud de la culpa de Israel al asesinar a su propio Mesías. Con un sentimiento de impotencia y desesperanza, clamaron: ¿qué haremos? Pedro les dijo que necesitaban cambiar de manera de pensar acerca de Jesús de Nazaret y cambiar su identificación pública. La decisión nacional que condujo a la crucifixión de Cristo era que Él era un blasfemo y un agente del mismo diablo. Debían cambiar su postura y reconocer que era el Mesías, y debían identificarse públicamente con Él mediante el bautismo con agua. Unas 3,000 personas respondieron favorablemente a Pedro y fueron añadidas a la iglesia. Cuando estas personas creyeron, se aislaron mucho de la vida social y religiosa judía. La iglesia devino ahora el centro de estas cosas para estos nuevos creyentes. Durante los siguientes meses pasaron mucho tiempo juntos, siéndoles enseñadas las doctrinas del nuevo pacto, adorando, orando y ministrando. Los milagros obrados por los apóstoles, la maravillosa unidad entre estos creyentes y el verdadero amor unos a otros atrajeron a muchos que el Señor siguió añadiendo a la iglesia. Lucas refiere que los apóstoles obraron muchas señales. Ahora registra uno de ellos. Ilustra el hecho de que los milagros apostólicos acreditaban el mensaje y al mensajero, y abrían el camino para la predicación del Evangelio. El templo era usado por los apóstoles como lugar de enseñanza y evangelismo, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. En el área del templo, Pedro y Juan sanaron a un hombre que había sido cojo durante unos 40 años. Este genuino milagro produjo una reacción de asombro y también le dio a Pedro una oportunidad para predicar de nuevo acerca de la resurrección de Jesucristo. La respuesta fue grande, aumentando el número en la iglesia de Jerusalén a 5,000. Pero este incidente también dio a los apóstoles su primera experiencia de persecución de parte de los líderes religiosos. Cuando fue interrogado por los líderes, Pedro respondió con un mensaje que contenía los mismos elementos básicos que los dos anteriores, que sus oyentes eran culpables de dar muerte al Mesías, que Dios había dado su aprobación a Jesús, como se evidenciaba por su resurrección de entre los muertos, y que tenía que acudir a Él como el único camino de salvación. Los gobernantes se sintieron asombrados ante su denuedo y uso de las Escrituras y no podían negar la validez del milagro, pero a pesar de todo, pronunciaron una orden de que no se debía predicar más en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedro y Juan proclamaron su decisión de no cumplir tal decreto. Se volvieron con los otros creyentes para orar acerca de esto, pidiendo a Dios que les diese denuedo. La unidad, el amor, el poder y el crecimiento fueron los rasgos de la iglesia en los días que siguieron. Las puertas del Hades estaban siendo asaltadas. El contraataque de Satanás contra la iglesia incluyó no solo una estrategia externa, persecución de parte de los gobernantes, sino también tácticas internas, intentos de destruir la unidad
y la pureza mediante el pecado dentro de la asamblea. La historia de Ananías y de Zafira, en la historia de uno de esos intentos, esta pareja casada engañaron y mintieron a propósito e inmediatamente pagaron su pecado con sus vidas. El severo y dramático juicio de Dios sobre estos dos creyentes proclamó de manera clara para todos su deseo de pureza en su iglesia. Lección que la moderna iglesia parece haber olvidado. El resultado fue que sobrevino un gran temor sobre todos los que oyeron de este acontecimiento. Después de las muertes de estas dos personas, hubo otro paso de avance en la vida de la iglesia. Muchos vinieron a la fe en Cristo, obrando los apóstoles muchos milagros y predicando con eficacia en el templo. Los líderes judíos otra vez los volvieron a arrestar. Este arresto evidenció unos sentimientos más intensos y una mayor determinación de parte de los líderes religiosos. Una vez más, Pedro los confrontó con el mensaje de que aunque habían dado muerte a su propio Mesías, Dios lo había resucitado de entre los muertos. Como respuesta, algunos de ellos manifestaron su deseo de dar muerte a los apóstoles, pero el consejo de Gamaliel, uno de los grandes maestros de aquellos tiempos, impidió que se llevase a cabo tal cosa. Azotaron a los apóstoles, esperando que tal trato los intimidaría al silencio, pero no fue así. Los apóstoles prosiguieron predicando. Esteban es ahora presentado a los lectores de Lucas conforme se desarrolla la historia de la expansión del cristianismo, como resultado de un problema financiero que tenía que ver con el cuidado de las viudas. Esteban entra en el relato. Era un hombre de excelente carácter y sabiduría espiritual. No solo afrontó con éxito el problema financiero junto con los otros hombres seleccionados, sino que también ministraba la palabra de Dios y hacía milagros. Su ministerio lo llevó a la sinagoga de los libertos, donde presentó y debatió los derechos de Jesús. Estaba tan lleno del Espíritu y del conocimiento de las Escrituras que los incrédulos no pudieron responderle de manera efectiva. Fue falsamente acusado de blasfemia y hecho comparecer ante el gran Sanedrín. En su defensa, Esteban refutó diestramente a sus acusadores y terminó su mensaje con una severa denuncia de los líderes. Este valioso discurso fue la causa de su muerte, porque los enfurecidos líderes sacaron a Esteban de la cámara del consejo y le dieron muerte apedreándolo. La iglesia tenía ahora su primer mártir. La muerte de Esteban señaló el inicio de una gran persecución general de la iglesia. Esta persecución fue dirigida por un hombre llamado Saulo. Esta es una visión general del libro de los Hechos en su cuarta parte.